Han llegado hasta nuestros días dos de los paseos más concurridos y populares de los siglos XVIII y XIX, la Alameda de Paula y el Paseo del Prado. Pero existió otro no menos disfrutado, la Cortina de Valdés. De ese estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas, si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. La Cortina de Valdés estuvo ubicada en la Muralla de Mar, uno de los tramos más importantes del sistema defensivo de La Habana. La Muralla de Mar formaba parte del sistema de fortificaciones de la ciudad, que no solamente incluía la muralla, incluía otras fortificaciones importantes como la Cabaña, el Castillo de Ataré. Pero la muralla fue el recinto fortificado más importante que se comenzó a construir en la segunda mitad del siglo XVII. Y estuvo en construcción hasta bien entrado el siglo XVIII. Y tenía además una altura respetable. En algunos lienzos que quedan en pie de la muralla hemos podido medir que todavía conservan una altura aproximadamente de 7 metros. Es decir, que era un recinto amurallado muy importante. Y la Cortina de Valdés se construyó sobre la muralla, sobre la cortina. Una cortina es un muro recto que formaba parte de las fortificaciones abaluartadas y se construía entre dos baluartes. Y la Cortina de Valdés estaba ubicada específicamente entre el baluarte de San Telmo y el boquete de la pescadería. Si nos ubicamos en la actualidad, está frente a la fachada del seminario de San Ambrosio y San Carlos. El hecho de estar en la misma muralla no era característico del resto de los paseos de la época, y por otra parte tenía dos escaleras en sus extremos, dos escaleras anchas para ascender a ella, porque ella se levantaba más de 2 varas sobre el terreno. Si pudiéramos buscar un símil, habría que compararla con la Alameda de Paula, que uno asciende y está siempre sobre un nivel más alto desde el cual se puede ver el mar. Entonces eso le impedía de que pudiera ser transitada por carruajes o guitrines o volantas, era más bien un paseo para caminar. Y además tengo que decirte que era un paseo arbolado, tenía una línea de árboles, tenía bancos de piedra, también tenía barandillas de metal y era muy agradable pasear al caer la tarde en este sector porque se podía ver la entrada y salida de los veleros, se veía todo el paisaje del entorno al frente de la cortina, es decir, que era un lugar de esparcimiento para los habaneros. Y toma el nombre de Cortina de Valdés porque fue proyectada por el capitán general Jerónimo Valdés cuando comienza su gobernación en Cuba a partir de 1841. Y para ello trae a un ingeniero militar que estuvo también vinculado con otras obras de fortificación aquí en La Habana, que se llamaba Mariano Carrillo Albornoz. Este ingeniero diseña la cortina, hace los planos y además dirigió la ejecución de la obra. Este paseo, al igual que los otros que existían, era de gran agrado para todos los habaneros. Formaba parte de la necesidad de ocio que tenía que tener cualquier ciudad de ese momento y mucho más la capital. Y, digamos, formó parte de un grupo de espacios públicos que estaban destinados a eso, al esparcimiento, a las relaciones sociales, porque también eran lugares donde la gente se encontraba, conversaba. En el caso de este particular, cualquier ciudadano. No había una predilección de clase social. Era un paseo que estaba intramuros, muy asequible para cualquier vecino o estante en la ciudad, y por tanto podías encontrar aquí personas que vivían en la misma ciudad como también viajeros extranjeros que venían aquí a observar la entrada de los barcos, a recibir la brisa de la tarde, sobre todo en la época de calor. Era un buen lugar porque tenía árboles y había siempre mucha brisa del este. Entonces creo que era un espacio atractivo. Además de los paseos, que hubo varios en La Habana, existían otros lugares donde la sociedad podía reunirse o disfrutar,
como era por ejemplo las peleas de gallo, los estadios, las plazas de toro, que eran muy similares. Habían distintos tipos de juegos, habían sociedades para baile, para reuniones de intelectuales. Aquí mismo estamos muy cerca del Liceo de La Habana. Estaban los teatros, que los teatros habaneros eran famosos por la cantidad de obras que inauguraban. Es decir, que habían diferentes espacios de comunicación y de socialización entre las personas. Precisamente el espacio de la fortificación de la muralla, que se llama Boquete de la Pescadería, era un lugar por donde desaguaban las aguas cuando llovía en la ciudad. Y ahí mismo, en ese sector, se construyó la pescadería, que era un edificio inicialmente de madera, donde se vendía el pescado que se consumía, o parte del pescado que se consumía en la ciudad, se vendía en ese espacio. Después, cuando el gobierno de Tacón, en 1835, se construyó un edificio hermoso, muy bien diseñado, de corte neoclásico, con mucho más espacio, que se convirtió en el sustituto de esa pescadería inicial de madera. Se construyó entonces este edificio de mampostería. Muy cerca de aquí está el Castillo de la Real Fuerza, que es la fortificación abaluartada más antigua de América, construida en el siglo XVI. Está la Catedral de La Habana, estamos precisamente frente a la fachada del Seminario de San Ambrosio y San Carlos. Está la entrada, el canal de entrada de la bahía. Es un entorno muy importante, muy significativo de La Habana de ese momento. Y actualmente como elementos del patrimonio muy singulares que se concentran en este sector. Lamentablemente, la Cortina de Valdés no corrió la misma suerte que los otros paseos. Hay que recordar que la Cortina estuvo en pie aproximadamente hasta que termina la ocupación española en Cuba. Pero ya llega al final del siglo XIX muy deteriorada. Ya no existían árboles, no existían los bancos. Era un lugar prácticamente abandonado. La última guerra de independencia económicamente afectó mucho las posibilidades de reanimar y de restaurar y hacer nuevas cosas en la ciudad. Y la Cortina estaba muy abandonada. Entonces, durante el gobierno de intervención norteamericana, se hace diferentes acciones de saneamiento de la ciudad y de remodelación de distintos espacios. Y entre ellos se remodela la Cortina de Valdés. ¿Cómo se resolvió el problema? Bueno, se hizo como un parque con césped bajo y se ubicaron una serie de cañones de hierro como adorno y como memoria de que ahí estaba la muralla de mar. Realmente fue una escenografía. Hay veces que las personas ven los restos de estos cañones aquí que están y piensan que corresponden a una batería de cañones. Y no es así. Estos cañones fueron adornos que se pusieron cuando se hizo esta remodelación, que se hizo aproximadamente entre los años 1900 y 1901. En la década del 80 del pasado siglo, por iniciativa de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, comienzan las excavaciones arqueológicas en el emplazamiento de parte de la muralla marítima y la Cortina de Valdés. Sabíamos por documentación que aquí estaba la Cortina de Valdés, pero también conocíamos por fotografías históricas que había una serie de cañones, pero los cañones no habían llegado a nuestros días. Desconocíamos qué había sucedido con los cañones. Se pidió ayuda a la FARC y utilizamos un detector de minas que en ese momento se pasó por todo el área. El detector de minas o detector de metales identificó una serie de irregularidades debajo del subsuelo con unos tamaños aproximados que nos daba la idea de que podían ser cañones. Y entonces cuando se hicieron las excavaciones efectivamente aparecieron los cañones y nos dimos cuenta que esos cañones que habían sido colocados aquí a principios del siglo XX, cuando se remodeló todo este espacio y se demolió la muralla, se decidió enterrar esos cañones en el mismo lugar donde habían estado. Y gracias a eso se pudieron localizar 9 cañones de hierro españoles del siglo XIX
y que se pueden ver ahora en el área donde está la excavación arqueológica. Continuar las excavaciones iniciadas en los años 80 era muy importante tanto para el historiador de la ciudad como para nuestra institución, el Gabinete de Arqueología. Primero porque queríamos rescatar un espacio militar muy sobresaliente de la ciudad, que era la muralla de mar. Se pudo trabajar en el área del boquete de la pescadería, encontrar también los cimientos del edificio de la pescadería y encontrar otro tramo importante de la batería de la misma muralla, que tuvo una significación relevante cuando la toma de La Habana por los ingleses. Fue un lugar donde se combatió muy fuertemente contra las tropas inglesas. Son espacios que estaban totalmente desaparecidos y que ahora podemos salvarlo. Y se están usando técnicas de excavación estratigráfica, que implica un registro minucioso de toda la evidencia que aparece, así como las estructuras. Por otra parte, es una estructura importante del patrimonio cultural de la nación cubana, al poder salvar todas esas evidencias que van a quedar expuestas para el disfrute tanto de los cubanos como de las personas que vengan y visiten nuestro país, con una información histórica que le dé una idea de la relevancia que tuvo esta ciudad y todo su sistema de fortificaciones. De la mano de la ciencia regresan del olvido la muralla de mar y la cortina de Valdés, piezas indiscutibles del mosaico que es la historia de nuestra ciudad y nosotros mismos. Nos vemos en una próxima cita en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.